con ganas de preguntar más y de que se aporten más soluciones. Por eso os voy a pedir otro aplauso para los tres conferenciantes, que voy a pedir que me acompañen, que suban por aquí, que son Matilde Fernández, Fernando Fantova y Alberto Fernández Liria. Voy a coger esto. Muy buenas. Aquí sí que voy a usar la chuleta para hablar de vuestros currículum, porque claro, es extensísimo. Muy buenas. Bueno, Matilde Fernández, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad en Psicología. Fue secretaria general de Industrias Químicas de UGT hasta el 88. Bueno, hasta el 93, ministra de Asuntos Sociales, con el gobierno socialista de Felipe González, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, diputada en la Comunidad de Madrid, senadora, diputada nacional. De verdad, muchas gracias y bienvenida a esta charla. Muchísimas gracias, Matilde. Fernando Fantova, que es de Bilbao, doctor en Sociología, educador social, licenciado en Psicología, es una de las voces referentes en materia de servicios sociales y trabaja desde 79 con personas con discapacidad, consultor independiente en Europa y América Latina en el ámbito social y en la función pública ha realizado, viceconsejero de Asuntos Sociales del País Vasco y director de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria. Bienvenido también y muchas gracias. Gracias. Y el tercer conferenciante, el que se va a unir a esta charla, es Alberto Fernández Liria, que es psiquiatra, jubilado de la Dirección del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Príncipe de Asturias y que has estado involucrado en los movimientos de transformación de la asistencia psiquiátrica desde el 1980, orientando tu actividad en servicios públicos de salud mental, asociaciones profesionales como la Asociación Española de Neuropsiquiatría, institucionales como el Comité Técnico de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Y también me gustaría resaltar que has contribuido al desarrollo de programas psicosociales y de protección de los derechos humanos de las personas diagnosticadas de trastornos mentales en distintos países, que esto también es relevante. Así que, si os parece, este telón ahora se va a levantar de nuevo y nos vamos a sentar aquí para charlar un rato más. Pues vamos a tomar posiciones. Matilde, me voy a sentar aquí. ¿Tú quieres aquí? Sí, y aquí tú, Matilde. Fernando y Alberto. Bueno, antes de comenzar, quiero pediros vuestra primera reflexión sobre el tema que estamos abordando, los malestares sociales. ¿Existen los malestares sociales o son malestares individuales en el marco de esta sociedad del bienestar? ¿Quién comienza? ¿Matilde? Por ejemplo. La palabra malestar social ya está hablando de colectividad, sí. Ya está hablando de comunidad, ya está hablando de entorno colectivo. Entonces, lo que, en mi opinión, existe son malestares sociales colectivos de la comunidad que estadísticamente responden a varias personas que luego individualmente tienen una forma de adaptación, de adecuación con reacciones y con percepciones subjetivas, ¿no? O sea, es una mezcla de ambas situaciones. La soledad, que habéis hablado antes, la soledad es una percepción subjetiva de las personas que sienten que sus expectativas de relaciones personales, de relaciones familiares, de relaciones sociales, son insuficientes sus perspectivas de lo que reciben con lo que... Ay, que me estoy explicando mal. Lo que reciben con lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, eso es un dato subjetivo, pero aflora como una política que hay que atender en la medida que es colectiva. ¿Coincidís, Fernando? Con la definición de malestar social de Claro, Matilde. Totalmente. Vamos, realmente es que hablando de seres humanos hay muy pocas cosas que sean individuales. No sé muy bien qué quiere decir que sean individuales. Claro, fíjate que en la definición de la soledad, más individual que la soledad, ¿no? Pero claro, no hay una definición de la soledad posible sin tirar del concepto de relación, ¿no? Es una relación lo que falta. Entonces, claro, si vamos a hablar de fenómenos humanos, vamos a hablar de fenómenos relacionales, ¿no? Y vamos a hablar de lazos rotos, perdidos, problemáticos, o lo que sea, pero siempre de relaciones, ¿no? ¿Fernando?
Sí, yo pensaba cuando me llamaban para esta mesa que como persona que se ha preocupado del estado de bienestar, quizás estamos hablando de lo contrario del bienestar, que sería el malestar, pero pienso que no estamos hablando de, por ejemplo, la enfermedad, la pobreza. O sea, diríamos, en el estado de bienestar hay grandes problemas que tienen ya como su estatuto propio, ¿no? Si nos acordamos, el estado de bienestar canónicamente se crea por el informe Beveridge en el Reino Unido en el año 42 y habla de grandes males, ¿no? Grandes males que puede ser, por ejemplo, no tener vivienda, la enfermedad, como decía, la pobreza. Quizás hoy estamos hablando de otros que quizás tienen un poco menos de forma, no tienen como su estatuto propio, que son como más difusos, más nuevos, y me da la impresión de que estamos hablando de algo de eso, es decir, que realmente, evidentemente, si tú no tienes vivienda, si tú no tienes dinero para llegar a fin de mes, son grandes males, grandes malestares, pero me da la impresión de que en la charla de hoy vamos a hablar más bien, y estamos hablando todo el rato como de otros un poquito más difusos, un poquito más, si quieres, más posmodernos, más de nuestra época, y quizás sabiendo que efectivamente el tema en sí podríamos hablar de muchos otros malestares que son quizás más sólidos, más tradicionales, pero quizás hoy no los vamos a tratar, creo yo, ¿no? Bueno, podemos llegar, ¿eh? Podemos tocar todos los puntos. Pero antes con Carlos Javier, hablábamos del tema de la educación, de la importancia de la educación como palanca para disminuir estos malestares sociales. Pero también la política es un eje importante, un eje central. Y Matilde, voy a empezar por ti de nuevo. ¿Cómo está la regulación legislativa a nivel estatal más allá de la ley de dependencia? No sé si vamos a poder homogeneizar los cuidados, ¿no? A nivel estatal más allá de esa ley de dependencia. ¿Cómo valoras tú? Palabras mayores, es una ¿verdad? buena pregunta esta, ¿eh? Bueno, yo soy por naturaleza optimista, pero no puedo ser optimista contestándote a esta pregunta. Vamos a ver. Bueno, en democracia hemos aprendido que uno se cae a veces, ¿verdad? Pero aparecen colchones. Esa es la democracia genera colchones para que te duelas menos al caer, ¿no? Y hay oportunidades de muchas transformaciones. Pero se necesitaría trabajar en dos direcciones para decir a nivel nacional se podría legislar más y mejor. Sería porque la ciudadanía española, con un máximo consenso, pensamos que la Constitución debe de ser cambiada para ser mejorada y serlo en el título 8º de la Constitución, que es aquel que habla de las competencias de otros territorios. ¿Verdad que es difícil eso? En la sociedad actual, bueno, ese es un camino complicado. ¿Posible? Bueno, siempre hay situaciones de gran crisis, de gran caos que generan reacciones, ¿verdad? Bueno, ese es un campo. El otro, más cercano, sería que al sentarse las comunidades autónomas para negociar su financiación autonómica, se sentasen los municipios para negociar su financiación local y sus competencias. En general, en nuestro país, desde que transitamos la democracia, todos los legisladores suelen concluir en sus estudios que una ley a los 10 años se hace vieja, porque el país evoluciona con tanta velocidad que se envejecen las leyes y tienen que ser revisadas. Bueno, la ley de bases de régimen local, que es donde dice qué competencias tienen los ayuntamientos y que los ayuntamientos suelen decir y qué mal financiadas están para hacerlas, es del año 87, con una pequeña modificación de no sé qué año del 2000, ¿no? En época de Rajoy, y entonces, bueno, ese sería un campo. Que hubiera capacidad de diálogo y de acuerdo entre las 17 comunidades autónomas, la Federación de Municipios representando a todos los ayuntamientos y negociando su financiación y su marco legal. Ir a una ley como la de la dependencia, siempre le puedes hacer un arreglo, siempre puedes incorporar política social a sanidad y hacer algo sociosanitario, a educación, y hacer... Pero creo que ya que ha pasado tiempo, puedo decir en este foro que no existe una ley de base, una ley general de políticas sociales o de servicios sociales, porque fue una de las negociaciones
del nacionalismo catalán con el gobierno. Y entre que el cuarto pilar del estado del bienestar nace más avanzado, después de universalizar la educación y la sanidad y sanear la seguridad social, pues el cuarto pilar del estado del bienestar está ya muy avanzado en el año 80 y ya la presión del nacionalismo, ya antes había sido del vasco, había llevado a que eso era competencia de las comunidades autónomas y que no lo hiciera el Estado. Y el Tribunal Constitucional también hizo algunas sentencias, etcétera, etcétera. Cada vez se fue cerrando la posibilidad de desarrollar una ley marco de servicios sociales o de políticas sociales. Y eso está muy difícil de resolver. Ya lo has dicho al principio, que no ibas a ser, aunque eres optimista, no podías serlo. Ambos dos conocen muy bien la administración y pueden enmendarme. Pues Alberto. que no sé por dónde empezar. Iba a empezar por lo el del principio. optimismo. Y me estaba viniendo a la cabeza, ahora que suena mucho lo de Palestina, necesariamente en la cabeza de todo el mundo, una cosa que me decía el viceministro de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina después de una discusión en la que lo que más me repitió fue: la salud mental no es una prioridad. Pero al terminar esto me pinta un panorama absolutamente espantoso y le digo: ¿y entonces cuál es la solución? Y me dice: no hay solución. Y le digo: lo veo usted un poco pesimista. Y me dice: ¿pesimista yo? Dice: pesimista yo, yo soy muy optimista. Lo que pasa es que solución no hay, ¿no? Soy realista. Son dos cosas distintas. Yo soy muy optimista, pero creo que ese asunto no va bien. Pero no va bien no solo porque tiene toda esta serie de dificultades políticas y formales, sino no va bien porque lo que estamos es en un mundo donde lo que está sucediendo es que lo que tenemos es cada vez una mayor atomización, una mayor predominancia del individuo, una mayor tendencia a que cada uno se las apañe como pueda, una mayor tendencia a que todo lo que no es lo que no sirve para producir beneficios, lo que tiene que hacer es no existir, y entonces soy poco optimista con respecto a que esto vaya a suceder fácilmente. Como sí que soy optimista, o sea, creo que algo vamos a tener que hacer para empujar para que suceda, ¿no? Pero me parece que no nos va a ser fácil. No sé si Fernando quieres añadir algo. Me estaba acordando de una frase que lamentablemente no recuerdo de quién es, pero la frase era: dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Sentido. Es verdad que la verdad es que habéis planteado como dos asuntos importantes, pero quisiera que por si acaso no lo retomamos, que no pasara desapercibido. La idea de decir, seamos más optimistas o más pesimistas, nos centremos más en la parte jurídico-administrativa o más en la parte, dijéramos, de análisis contextual, moral o social, que los cuidados de larga duración es una asignatura pendiente de nuestro estado de bienestar, y más ahora que los chicos y chicas del baby boom nos acercamos a la edad en la que vamos a necesitar esos cuidados, pues tiene que quedar claro que ese es una profunda fuente de malestar en este momento, el cómo una persona pues, que ha tenido la experiencia de que ha llevado a sus hijos o hijas a la escuela pública o financiada públicamente, más o menos ha funcionado, recibe su pensión de la Seguridad Social y por otra parte pues va al sistema sanitario, y de pronto, normalmente desde el sistema sanitario se le da el paso a los servicios sociales para los cuidados de larga duración, de pronto es como que desde el siglo XXI pasas al siglo XIX en un momento, ¿no? Y la gente dice: ¿pero cómo? ¿Esto está así? Pues sí, está así, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con el tema del género, en la medida que las mujeres han sido las encargadas de estos cuidados de larga duración de forma invisible, no reconocida, y ahora además de mujeres, muchas veces mujeres migrantes, pues que seamos conscientes de que hay una fuente de malestar muy importante, con problemas, dijéramos, de que hay mucha gente que no quiere pagar los impuestos que harían falta para montar ese cuarto pilar, de que hay problemas también muy gordos de tipo de técnica jurídica y administrativa, pero que al final el tema sigue estando ahí encima de la mesa. El elefante está en la habitación. Antes mencionabas el tema de la soledad de los mayores. También lo mencionábamos en la charla con Carlos Javier.
La soledad de los mayores. ¿Qué se puede hacer a nivel estatal para paliar esa soledad, ¿no? Es un gran problema. Además, vamos, los datos del INE, los hogares unipersonales en 2037 van a ser casi 7 millones de personas viviendo solas. Ahí están los datos. Cada vez más solos, ¿no? Y cada vez mayores. ¿Qué se puede hacer? Lo que hacen muchas personas que están aquí, que es acompañar. Bueno, vamos a ver. Lo que sí sería bueno, si lo compartís, lo que sí sería bueno es no asociar soledad a personas mayores, porque la soledad transita en todas las edades de las personas. De hecho, cuando después de la pandemia se han recuperado, yo estoy en el Observatorio Soledades de la Fundación 11, y se están haciendo nuevos cualitativos y cuantitativos. Después de la pandemia, cuando le preguntas a las personas, el resultado es, las personas mayores creen que ellos son las personas que se sienten más solas. Las personas con discapacidad piensan que son ellos el primer colectivo. Cuando le preguntas, ¿y usted quién cree que se siente más solo? Hay unanimidad, es que son las personas sin techo, las personas sin hogar. Eso hay unanimidad, es quien se siente más solo. Pero después pelean personas con discapacidad, personas con mayores, hasta que en los últimos cualitativos han aparecido los jóvenes. Y los jóvenes dicen, yo me siento, nosotros nos sentimos más solos que los mayores y las personas con discapacidad. Como que ya tienen más redes sociales y nosotros no. Y bueno, pronto vamos a conocer un trabajo importante sobre la juventud. ¿Se va a publicar? Te lo contaré. En breve. Vale, nos dejas ahí el adelanto. Para que lo cuentes. Bueno, entonces, primera idea que me gustaría compartir con todos, transita a lo largo de la vida y aparece de una manera con altibajos a lo largo de la vida, solo que cuando tienes una enfermedad crónica, cuando tienes una edad, más edad, cuando tienes una discapacidad que te imposibilita mucho las relaciones, pues sí, aparece más soledad. ¿Qué hacer? Pues creo que tenemos el observatorio de quien va un poquito por delante de nosotros. Pues el plan estratégico del Reino Unido, los planes estratégicos de Canadá, los planes estratégicos de los nórdicos, las políticas de Japón con una cultura totalmente distinta, toda la red de Mona Lisa, de los franceses. Hay un montón de experiencias. Y si yo tuviera que sintetizar para ser una herramienta de trabajo para todos, lo primero es conocer más y mejor. Conocer más y mejor, potenciar los observatorios municipales, de las fundaciones, la Caixa con sus observatorios, tantas instituciones que investigan, conocer más y mejor. Después, impulsar planes estratégicos. No sé si lo compartís, pero yo que soy una persona de hacer política en el siglo pasado, del 80 al 2000, para mí era casi más importante hacer acciones positivas, es decir, como las personas están en situación de desigualdad, impulso una acción positiva para equiparar y igualar. Para mí, la política de las acciones positivas, que era cambiar mentalidad, que era cambiar acciones en todos los campos, me parece casi más importante que una ley. Porque una ley se puede hacer encima mal y se guarda en un cajón. Y si no tiene memoria económica, la liamos. Entonces, las acciones positivas, cuando tienes ya leyes marcos, es muy importante. El filósofo nos ha dicho algo de atención, cuidado con la pornografía, sí, y yo digo, atención, cuidado por la pornografía. Pero cuando me siento con expertos del área de educación, me dicen, hay que volver con rigor a la educación afectivo-sexual para las familias y para los profesores como agentes que hacen esa educación. Eso es importante. Si dejamos de tener educación afectivo-sexual en la escuela y en la familia, tendremos pornografía. Entonces, es importante hacer muchas acciones positivas.
Y luego, tercero, que es siempre se puede aprender de los demás. Esto que llamamos, los que estamos en esta sala, las acciones positivas son muy importantes. ¿Qué ha hecho aquel? Y que ha salido bien. ¿Qué ha hecho aquel y ha salido bien? Y han evaluado y da buenos resultados. Y bueno, uno puede estar inventando todos los días, pero Einstein le decía a sus alumnos, ¿cómo queréis hacer cosas distintas? ¿Cómo queréis conseguir resultados distintos si siempre estáis haciendo lo mismo? Entonces, aprendamos de las cosas que hacen los demás. Fernando. Yo con el asunto de la soledad tengo una reflexión que tiene que ver con el hecho de que es un tema que ha brotado muy fuerte en los últimos años, ¿no? Quizás yo recuerdo, si yo pienso cuando empecé a escuchar sobre esto, pues noticia, han creado un ministerio en el Reino Unido sobre la soledad, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera son 4 o 5 años, ¿no? que esto ha sido así, ¿no? Y yo a veces tengo una especie como de pequeña anécdota o cuento, me sirve como para graficar lo que quiero decir, ¿no? O sea, yo suelo pensar que a finales del siglo, en el año 98-99, en Bilbao seguramente hubo un gran aumento de las urgencias de traumatología. Entonces supongo que una persona que observase eso diría, bueno, pues hay más urgencias de traumatología, necesitamos más traumatólogos. Claro, si no sabe que ese año se inauguró el puente de Calatrava. Y el puente de Calatrava era una pista de patinaje. Entonces, Calatrava hace cosas muy bonitas, pero a veces no muy prácticas. Entonces la gente subía al puente de Calatrava y entonces, claro, si tú crees que el problema que sucedió en el año 98 era un problema de traumatología, no, es un problema de arquitectura o incluso de derecho penal. En el sentido de que, ¿qué hacemos con una persona que te hace un puente que luego hay que reformarlo, hay que ponerle alfombras, hay que hacer cosas muy raras? ¿Qué quiero decir con esto? La soledad, como emergente, como síntoma, como elemento que tiene valor en sí mismo y que hay que reconocerlo, a veces nos habla de estructuras sociales, de funcionamientos sociales que son muy, dijéramos, estructurales, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú decías, la gente vive más sola. Bueno, yo les pregunto a las personas que están aquí, hace 40 años te llamaba por teléfono tu tía de Murcia y te decía, tu primo va a ir a vivir 3 años contigo a tu casa en Madrid. Te lo comías con patatas fritas. Pregunto, ¿estamos dispuestos a que el primo de Murcia venga 3 años a nuestra casa a vivir sin otro medio por medio que la llamada de la tía? Pues entonces, si no estamos dispuestos, luego no pasa lo que pasa. Es decir, de alguna manera son decisiones que tomamos de formas de vida, digamos, el tema de la vivienda es muy tenaz en ese sentido, ¿no? Cuando, digamos, lo que se ha potenciado en España, la propiedad, dijéramos, de la vivienda y la propiedad, dijéramos, de viviendas como muy unifamiliares y muy que finalmente, al final acaba viviendo una persona en una casa que es como muy grande, etcétera, ¿no? Entonces yo diría, el tema de la soledad es muy importante, como decía Matilde, el acompañamiento y la compañía para la gente que está ya grave y crónicamente sola, pero también hay que ir aguas arriba a entender los fenómenos urbanísticos, económicos, laborales, de todo tipo que están al final en ese sistema, incluso políticos, porque yo cada vez que vengo a Madrid os hago la misma pregunta. ¿Es verdad que en Madrid no te encuentras a tu ex? Porque yo no sé si es verdad o no. Yo no sé si es verdad que no te encuentras a tu ex, pero creo que es una frase muy potente como mensaje político de una sociedad donde eres libre, donde de alguna manera no te controlan. Hay un elemento cultural ahí. Eso es un valor, claro. ¿No? Efectivamente. Sí. Bueno, os voy a lanzar otra pregunta. Lilo, ¿querías añadir algo, Alberto? No. Me quedo con lo de Calatrava. Te has quedado en el puente de Calatrava, ¿no? Bueno, hay un dato que también a mí me ha sorprendido desde que lo leí, ¿no? El que España sea el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, ese ansiolítico, ¿no? Y sobre todo en la población senior. Entonces, tirando de ahí os quería lanzar esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre salud mental, psiquiatrización de la vida cotidiana y malestar social? Porque a mí este dato, cuando lo leí, me alarmó. Dije que estamos paliando con medicación lo que a lo mejor tiene otro origen. No, con toda seguridad, vamos, con absoluta seguridad, en este momento lo que estamos haciendo es manejar con medicación lo que tiene otro origen, otra naturaleza, otra causa y otro todo. O sea, eso con toda seguridad.
la relación entre el malestar social y la salud mental, o el malestar social y la psiquiatría, es muy compleja, porque la psiquiatría ha cumplido, yo creo, históricamente varias funciones sociales en diferentes momentos, y en cada uno de esos momentos ha guardado una relación diferente con los malestares sociales, ¿no? Estamos en un momento terrible. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el que está terminando algo terrible. Decía Carlos Javier antes, claro, es que hay malestares y luego están esos malestares que requieren medicación y que sí. O sea, yo no estoy tan seguro de eso. O sea, yo creo que una de las cosas que hemos hecho los profesionales de la salud mental para crear una confusión impresionante acerca de esto es acogernos a ese modelo por el cual los malestares que tienen las personas tienen que ver con que tienen un determinado déficit de un determinado neurotransmisor en una determinada área del cerebro y que eso se remedia dándole un fármaco que reponga esa sustancia en ese espacio intersináptico. Bueno, esto que ha existido durante la historia de psiquiatría, no siendo la corriente hegemónica durante mucho tiempo, pero que pasa a ser la corriente hegemónica con la aparición del Prozac y los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Esto, hoy sabemos, ha publicado Joanna Moncrief hace un año una revisión, un metaanálisis brutal con todos los datos que hay sobre esto. Esto hoy sabemos que es mentira, que esto no tiene base empírica, que no se ha podido demostrar que las personas que tienen, por ejemplo, trastornos depresivos tengan este déficit de serotonina, o que las personas que tienen otro tipo de trastornos tengan ese déficit que la medicación vendría a resolver. Pues a mí la medicación me sienta estupendamente claro. No tiene absolutamente nada que ver. Eso no quiere decir, ¿no?, que el malestar esté producido por una enfermedad, probablemente de base genética, que tiene esta consecuencia. No. La persona que ha trabajado esto más en Inglaterra, que es Joanna Moncrief, pone siempre un ejemplo que para mí es absolutamente gráfico, ¿no?, que es una persona que es muy tímida, le cuesta ligar. Si se toma un gin tonic, pues a veces se anima lo suficiente para ligar. Si se toma 3 ya no, ¿no? Pero si se toma un gin tonic puede pasar esto. ¿Esto quiere decir que esta persona lo que tiene es una enfermedad que le impide ligar y que consiste en que tiene un déficit de gin tonic en la sangre? Pues no, ¿no? Es decir, claro, cuando uno tiene fiebre le dan una aspirina y uno mejora, y mejora de verdad. Si la aspirina es un invento estupendo, pero la fiebre no es una enfermedad que consiste en tener un déficit de ácido acetilsalicílico en la sangre, ¿eh? Entonces nosotros lo que hemos contribuido es a crearle a la gente un lío que te mueres, ¿no?, contándole que malestares que tienen, probablemente porque estamos viviendo en un mundo que es invivible por muchas cosas, tienen que ver con que me falta no sé qué en el cerebro, y entonces lo que tengo que ir es a un sitio donde me den algo que me lo ponga. Esto ha hecho muchísimo daño. No es lo que más daño ha hecho, ¿eh? Es decir, porque hemos hecho cosas todavía peores. O sea, yo creo que se hizo esto de sostener este tipo de ideas durante un tiempo. Claro, un tiempo después ya no hacía falta ni que existieran los malestares. O sea, claro, empezó a hablarse todavía con el Prozac del uso cosmético del Prozac. Si yo me siento mejor, ¿por qué no lo voy a tomar? No hace falta que tener un diagnóstico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hemos creado mucho lío. Con eso y con otra idea, yo creo que también sumamente perniciosa, que es que para hacer frente a los acontecimientos que forman parte de la vida normal de las personas, nos hace falta recurrir a un experto. Un experto que nos da inhibidores de la recaptación de la serotonina o que nos enseña determinadas técnicas para hacer no sé qué, o que nos da estrategias para hacer manejo emocional o que cosas por el estilo. Pero hace falta un experto, alguien que sabe sobre esto, porque yo realmente no sé. Claro, si partimos de esta base,
yo creo que vamos muy mal. Que lo que haría falta, lo que hace falta ahora mismo, yo creo, es poder criticar estas ideas que yo creo que han hecho tanto daño y que han estado unas décadas al frente de la organización de la salud mental que hemos practicado en los países de la parte noroccidental del mundo y de la que hemos exportado a los países que han desarrollado, siguiendo nuestras guías, sus sistemas de atención. Yo decía bueno, que era optimista, no quiero ponerme muy machacón con esto, ¿no? Pero vamos, me parece que esto es así. Matilde. Voy a trasladar un apoyo a esa psiquiatría. Yo creo, y me valdría para todas las políticas, y acordándome de Calatrava vais a permitirme unirlo. Yo creo que en muchos profesionales de la sanidad en general, de la psiquiatría en particular, de la educación, de las políticas sociales, lo que ha pasado es que ha habido un momento que era más importante, permitidme decir un término de los presupuestos administrativos públicos, era más importante un capítulo 6 para encargarle a Calatrava un puente que no servía para nada, es decir, mucha inversión en capítulo 6 y poca inversión en capítulo 1. Y si todos estamos diciendo ahora en toda la transformación de las políticas sociales y sociosanitarias, de las políticas de bienestar, es que necesitamos cuidar, que la persona sea el centro de la política y cuidar a las personas, nosotros necesitamos un mayor número de capítulo 1, un mayor número de profesionales en cada campo y un mayor número, permitidme, de voluntarios. Yo de joven decía que todo tenía que ser público, del Estado. Todo tenía que estar controlado por el Estado. Bueno, me he ido haciendo, como decía esa profesora, me he ido haciendo un poco mayor y digo, no, en democracia todos deben de ser partícipes. Yo sigo pensando que los poderes públicos deben de liderar los presupuestos del bienestar, pero luego se tiene que desarrollar con la participación de todos los que estén formados y preparados. Entonces, capítulo 1, los psiquiatras han estado el ratio de psicólogos clínicos. Si los comparamos, yo no soy clínica, soy psicóloga social y psicóloga industrial, si lo comparamos con toda Europa es tremendo. No sé si recordáis, habéis retenido algo, a mí me hizo dar una patada de vez en cuando. Para desahogarme doy patadas cuando no estoy calzada, en alguna pared de mi casa, que es una forma de decir rabia. Bueno, fue unos chicos de SADE que habían hecho un estudio en donde volvían a recordarle a todo el país que las becas de estudios, las becas de comedor, las becas que están a disposición de las familias y la infancia de este país, había un 19%, si no soy exacta con mi memoria, pero estaría ahí, un poco menos del 20%, de personas con renta más alta que no deberían haber solicitado esa beca, pero se la habían concedido. Y había un 60% de personas de este país que serían merecedoras de la beca de comedor y de la beca de libros y de la beca en general, pero o por desconocimiento, o por inmigración, o por no tener un ordenador, e incluso apareció un dato como mujeres monoparentales, que sería automáticamente el derecho a la beca, le estaban pidiendo entre los requisitos una fotocopia de la separación o del divorcio. Y dice, oiga, que no, que aquí ha aparecido un señor para que yo pudiera tener un hijo, pero nada más. Y entonces no me he separado de nadie. Y entonces eso lo rechazaba el formulario. Que en el siglo XXI hagamos estas cosas. Los que tenemos responsabilidades públicas o los que hemos tenido responsabilidades públicas, yo creo que no debe ser lo correcto. Y para que termines tú con este tema de soledades y otros malestares, y los dos, porque de esto sabéis más, yo siempre he sido una mujer de la praxis y vosotros habéis conjugado praxis con teoría. Bueno,
la sanidad pública americana, los del Surgeon, ahora todo lo que escriben en torno a estos malestares es la necesidad de conexiones en la sociedad. Los europeos somos un poquito más clásicos y decimos comunidad. Entonces, el reto es superar tantos individualismos y hacer más comunidad. Yo cuando hablo de soledad en los colegios, en la universidad, en los barrios, siempre digo menos pastillas y más teatro. Es decir, menos recurrir a un fármaco y más de socializando, haciendo comunidad, haciendo convivencia, haciendo barrio, dar respuestas entre todos al problema. Fernando. Sí, yo creo que la palabra comunidad pues es una de las que tiene que resonar aquí, ¿no? También con algunas matizaciones o cautelas. Una es, diríamos, no idealizar de alguna forma un pasado que, como decíamos antes, del cual hemos querido a veces huir, ¿no? Esa comunidad que te controlaba, que no tenías libertad, que se metían en tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se dice la ciudad es un lugar donde hay aire fresco y corre el aire y me siento más libre y puedo, No te encuentras con me encuentro con el ex, etcétera, etcétera, pues eso está ahí, ¿no? Y de alguna manera también decir que la comunidad hay que inventarla de alguna forma, hay que reinventarla, ¿no? En el sentido de que las comunidades que recordamos, rurales o urbanas, o sea, yo, por ejemplo, siempre me acuerdo una vez que estábamos en Baracaldo y había una persona que decía, mi padre trabajaba en Altos Hornos, la casa en la que yo vivía la había construido Altos Hornos, el hospital de San Eloy era de Altos Hornos, el cine, la escuela. Claro, esa comunidad venía dada por una industria con una tecnología determinada que necesitaba crear a su alrededor una comunidad, un asentamiento con un montón de hombres trabajando en la fábrica y un montón de mujeres en las casas haciendo cuidados y en esa convivencia. No es a esa comunidad a la que queremos volver, menos aún a una comunidad rural, vamos a decir, autosuficiente, etcétera, etcétera. No, hay que inventar, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos ponemos a inventar nuevas formas de comunidad, pues yo me acuerdo, por ejemplo, un caso de un programa Radars, ¿no? Programa donde de alguna manera nos tenemos que convertir en radares que estamos como pendientes de nuestros vecinos, vecinas. Un caso donde no funcionó bien, o sea, un caso donde una persona le llegó como la información de que alguien había dicho, la farmacéutica en este caso, que no había salido de casa en 3 días y la señora bajó a la farmacéutica y le digo, ¿tú por qué tienes que avisar a alguien de que yo no salgo de mi casa en 3 días? O sea, lo que podríamos interpretar como ayuda, solicitud, en ese caso se interpretó como una especie de intromisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que del mismo modo que la gente que hace estos aparatitos, para cuando hace el bueno, hace muchos prototipos, o que los que mandaron a una persona a la luna, antes de que mandaron a la luna, hubo muchos prototipos, incluso hubo gente que murió en intentos, que los que trabajamos en la construcción de la comunidad se nos deje también intentar, experimentar y equivocarnos. Porque en las nuevas comunidades, ¿en qué medida serán territoriales? ¿En qué medida serán no tan territoriales? ¿En qué medida serán intergeneracionales o no? ¿Cómo funcionarán? ¿Qué compartiremos en comunidad? ¿Qué compartiremos en familia? ¿Y qué reservaremos para los profesionales del estado de bienestar? Todo eso está en gran medida por hacer. Ahora, sí que es verdad y una intuición fuerte de que lo comunitario es una de las claves digamos, de salida de esta situación, en medida un poco lo que decías tú, Matilde, en la medida en que la fe que hemos puesto en el profesional especializado ha tenido como su límite, por decirlo así, la fe que hemos puesto en el Estado también ha tenido su límite. Tenemos que explorar un elemento, como digo, comunitario, social, solidario, a ver qué puede dar de sí para articular la sociedad, que es compleja, ¿no? En ese sentido, yo sí que creo que la palabra comunidad, comunitario, si no la manoseamos demasiado, tiene que estar en la ecuación, ¿no? De alguna forma. ¿Qué hubiera pasado si la inteligencia artificial le hubiera suministrado un algoritmo a Calatrava para que ese puente no hubiera sido tan resbaladizo, ¿no? Aquí voy al tema de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial y el papel de la tecnología en los cuidados. O sea, de alguna manera, cómo abordarlo para que caiga del lado del bienestar y no del malestar social. Estamos en un momento, dicen que incipiente de la inteligencia artificial. Yo pienso ahora en las muchísimas aplicaciones que han surgido de cuidados para gente dependiente o incluso para cuidadores. ¿Vosotros cómo lo veis? La IA
en el sector de los cuidados. ¿Cómo lo valoráis este momento? Mira, yo creo que de alguna manera, siempre que pedimos a alguien que nos incorpore una tecnología, la que sea, esa persona nos pregunta, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y cuando tú te das cuenta de qué es lo que haces, él te dice cómo hacerlo con esa tecnología. Por tanto, el problema de la inteligencia artificial aplicada a los cuidados es que no sabemos lo que son los cuidados. Es decir, sabemos lo que eran los cuidados en una sociedad patriarcal donde las mujeres eran reducidas al espacio privado de la familia, donde de alguna manera las cantidades, o sea, por cada persona mayor con dependencia había un número X de mujeres, hijas, primas, monjas, tías que le iban a cuidar. Ese contexto ha cambiado. Entonces, ¿qué es cuidar en una situación demográficamente diferente, epidemiológicamente diferente, socialmente diferente, es decir, con valores diferentes? Primero hay que descubrir qué es cuidar y luego veremos qué tecnología le aplicamos, ¿no? Porque claro, por ejemplo, yo recuerdo una tesis doctoral de antropología donde demostraba que a veces, o muchas veces, muy frecuentemente, cuando se instalaba un servicio de teleasistencia en una casa, el entorno se retraía porque decían, ya está el aparatito. Pues hemos hecho un pan con unas tortas, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, digo. Entonces yo diría, primero, reconozcamos que tenemos que aprender, tenemos que descubrir qué son los cuidados y, de alguna manera, después sí tendremos que meterles inteligencia artificial, robótica y un montón de aspectos para que lo que de alguna manera no es conveniente que lo haga una persona, pues lo haga efectivamente la máquina, ¿no? ¿Matilde o Alberto? No. ¿Matilde, algo que añadir al tema de la inteligencia artificial o de la inteligencia natural? Por los años que tengo, los jóvenes me dicen que estoy desfasada. ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que es una herramienta que bien diseñada, bien trabajada y sabiendo y diseñándose para dar respuestas será útil. Por ejemplo, los países que la teleasistencia deja de ser un botón que te lleva a un teléfono y hablas por un teléfono y pasas a que está el teléfono, pero automáticamente tu pantalla del televisor se enciende y desde el call center de la teleasistencia están viendo si tú te has duchado, si te has aseado, bueno, si tu entorno está higiénicamente bien, etcétera, etcétera, le da a los profesionales una información para saber cómo se puede actuar. Ese avance tecnológico, pues a mí me parece bien. Yo no entiendo, por ejemplo, los robots, que en la sociedad japonesa pues está bastante bien integrado y las personas pues se comunican con una máquina. Yo a eso no llego, pero es un problema de tener 70 y tantos años. Bueno, a todos llegaremos, me temo. Quería poner el foco de nuevo en los jóvenes, hemos estado hablando con Carlos también de este tema, y preguntaros qué parte de responsabilidad tiene esta sociedad del bienestar en el crecimiento de patologías en la adolescencia, ¿no? En los últimos años, y sobre todo a raíz de la pandemia, hemos descubierto, ¿no?, cómo se ha incrementado el número de jóvenes con depresión, con angustia, con ansiedad, incluso con ideación suicida, que se autolesionan. ¿Qué parte creéis que tiene de culpa, ¿no?, esta sociedad de bienestar en ese incremento de patologías en los más jóvenes? Claro, no es un problema de culpas. Vamos, sí hay una cosa que está clarísima, que decir, sucedió lo de la pandemia, sucedió lo del confinamiento, y en servicios en los que teníamos igual un adolescente al mes o menos, con problemas de salud mental acudiendo a la urgencia, pues pasamos a tener adolescentes todos los días. Hombre, esto nos debería hacer pensar muchas cosas. Entre otras cosas, que sucedió algo que sucedió en muy poquito tiempo, como unos meses, que hizo que a estas personas les faltara algo que debe hacer falta para poder hacer lo que un adolescente está haciendo durante su adolescencia, y que cuando eso no está, las personas se descuajeringan, ¿no? Es decir, por lo menos eso deberíamos haberlo aprendido, ¿no? Es decir, porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces eso lo sabemos seguro. Entonces, claro,
esto nos vale para los adolescentes y probablemente nos vale para todo el mundo, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es qué es lo que tiene de invivible, ¿no?, esta sociedad en la que estamos viviendo, que hace que haya tantas personas que no sean capaces de mantenerse con un nivel de funcionamiento satisfactorio para ellas y para las personas que tienen alrededor, ¿no? Esto es lo que tendremos que preguntarnos. Lo que pasa es que, claro, yo creo que tendremos que preguntarnos esto y tendremos que preguntarnos qué es lo que hace que esta sociedad en la que estamos viviendo tenga precisamente esas características, ¿no? Me sobrepasa un poco lo de la inteligencia artificial, pero me estaba viniendo lo que estabais comentando antes de las pantallas y la atención, ¿no?, lo que estabais comentando con Carlos Javier. Y me venía a la cabeza, cuando estabais hablando de la soledad y la comunidad, me venía a la cabeza el libro de Johann Hari, de Conexiones Perdidas, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es absolutamente magnífico y pone en relación con la pérdida de conexiones precisamente todo esto. Pero ahora me viene el valor de la atención, ¿no?, donde lo que te cuenta es una cosa que yo creo que si no la sabemos, también nos metemos en una especie de trabajo ímprobo que no tiene solución, ¿no? Que es, dice, claro, cada vez que yo estoy intentando controlar mi relación con la pantalla, lo que hay al otro lado de la pantalla es alguien que está en Silicon Valley cobrando una fortuna por conseguir que yo me mantenga en esa pantalla la mayor cantidad de tiempo posible, porque los beneficios de la empresa que le paga a este señor dependen del tiempo que yo esté en esta pantalla, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar cuáles son las fuerzas que hacen que las cosas se configuren como se están configurando y que nos llevan a esta situación en que las conexiones anteriores, ¿no?, se han perdido y las nuevas no han hecho acto de presencia por ningún sitio, ¿no? Entonces, claro, se han perdido conexiones que eran sumamente problemáticas, además, ¿no? Es decir, claro, no se puede mantener un sistema de cuidados basado en que las mujeres se dedican a eso. Pero, claro, entonces hace falta una alternativa, ¿no? Y a veces no la tenemos. Como personas, o sea, nuestras emociones paleolíticas. Y, por ejemplo, ayer se le escuchaba en una entrevista a Santiago Albarrico, decía, a ver, la persona que entra en una aplicación de citas quizás no es consciente de que las 50 que le aparecen las ha decidido un algoritmo. Hay una estructura social de voluntariado, de personas de la misma edad, ciudad, extracción, que se conocen y, bueno, pues ahí está, ese fue mi algoritmo, ¿no? Fue un algoritmo, dijéramos, del siglo XX, ¿no? Social, material y, sin embargo, ahora va a ser un algoritmo, diríamos, que nos está como colocando de una determinada manera, ¿no? Y como digo, con unos intereses, efectivamente, que pueden ser puramente crematísticos o de adicción o de atención o lo que fuera, ¿no? En esa página, lo cual acaba siendo, fíjate qué escándalo. Y entonces, claro, lo que te selecciona YouTube es el siguiente vídeo que es, pero fíjate, y además es que mira lo que ha dicho. Y claro, después decimos que si hay una polarización brutal, claro que la hay. Si es que lo que tenemos es algo que precisamente para conseguir mantenerte la atención allí, lo que te está llevando es a vivir emociones cada vez más intensas, ¿no? Y entonces buscar expresiones cada vez más extremas del tema sobre el que se esté hablando, ¿no? Matilde. Esta última pregunta tuya me lleva a algo que también has hablado antes y que, sin enrollarme mucho, es la democracia. La democracia es un proceso evolutivo. Cuando alcanzas un nivel de democracia, quieres otro mejor. Esa es una dinámica del ser humano. Entonces, si aquí hubiera personas de diferentes países, nos estarían hablando de una realidad de los jóvenes. Yo creo que no me alejo mucho si digo que hay un pensamiento colectivo de que les hemos dado el estado del bienestar, tienen una educación que ni sus padres ni sus abuelos la tenían con tanta facilidad, luego veremos sus oportunidades laborales, tienen una sanidad, tienen una cultura, y entonces hemos dejado a los jóvenes ahí un poquito
arréglatelas como puedas. Y en algún momento histórico hemos dicho es que hay que devolverle a las personas mayores lo que han dado y no han recibido. Y entonces un poco los jóvenes han quedado, yo creo, con una necesidad inmensa, pero me valdría para todos los colectivos, de contar más, de que su voz se escuche más para que digan lo que quieren y lo que quieren hacer. Y esto lo vinculo con algo, que no voy a parecer una señora socialdemócrata, pero es, en este país se necesita un pacto entre la comunidad educativa y las familias. No es posible la desautorización de muchas familias en muchos grupos y áreas del territorio español de la autoritas de los enseñantes. Y yo no quiero decir que creo que hay vasos comunicantes, creo que tiene que haber un diálogo y que esas dos autoridades funcionen, porque los seres humanos somos seres con derechos y también con responsabilidades. No conozco ninguna sociedad francamente avanzada si no aparece un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Y entonces esto hay que dialogarlo con los jóvenes y hay que dialogarlo con otros más. Habéis contado el ejemplo y me he sentido muy orgullosa, y ayer estaba en un acto de la ONCE y del Grupo Ilunion y me salió recordar que yo creo que muchos de los que están aquí, aunque son más jóvenes, recordarán cuando la OCDE encargó a la OIT aquel estudio de los cambios estructurales que las sociedades tendrían que adecuar y realizar ante el reto, y era no contar, contar ya con el 51% de la población que éramos las mujeres, y de forma importante, ¿no? Ahora, con la sociedad de los cuidados, hay que hacer una reflexión y una actualización. Yo leo esas líneas de la conciliación, del reparto del trabajo, de tal, y veo las cosas que hemos hecho desde el 90, más o menos en toda Europa, y las que no hemos hecho y quedan pendientes. Pues yo creo que estamos en un tiempo donde a lo mejor hay que pensar en algo parecido con los jóvenes y, si me permitís, en algo parecido con los senior. Porque el 34% de los españoles tienen más de 55 años, y el de los europeos. Y el 20% de los españoles tienen más de 65 años. Entonces ya no son personas para decirlas, te has jubilado y ahí te quedas. Y como mucho que aparezca Cruz Roja o que aparezca Cáritas y que te enganche en un programa de voluntariado. No, esto hay que pensárselo entre todos un poquito más. Bueno, hemos tocado muchos temas, pero ahora sí que me gustaría, Matilde, Fernando, Alberto, abrir el turno de preguntas, que también los asistentes os pregunten. Así que, el que quiera, acercamos el micrófono. Luego se van animando, ¿eh? Sí. Todo es empezar. Empezad por las facilitas. Eso. Y luego ya sé. Por ahí arriba hay dos manos alzadas. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé también con ustedes, pero la pregunta es, cuando mis padres, mis abuelos, nosotros ahora mismo, es para el señor hermano, nosotros ahora mismo, por circunstancias, no podemos dedicar esa atención a nuestros padres, a nuestros hijos, porque nos pasamos 12 horas en el trabajo. No podemos, estamos obligados a comprarse una casa porque el destino no la da. Porque para que te den algo en este país ahora mismo tiene que ser, bueno, porque no tengan ni para ponerse unos zapatos. Entonces yo digo que los malestares de la sociedad, del día a día, todo eso, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo le digo yo a mi madre, no sabe estar contigo y le pongo un botoncito de asistencia porque me siento más segura mientras me estoy trabajando? Esto que antes la vecina que le daba un al niño para que siempre fuera con un sitio ha dejado de existir. No hay, yo a mis hijos los intento inculcar todos los valores que puedo, pero no puedo llegar a todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ahora mismo todo esto? Estamos en un círculo del cual no podemos salir. Hablamos de que los jóvenes tienen un problema ahora mismo mental, entre comillas, pero ¿cuántos jóvenes se están matando? No se cambian las leyes. ¿Cuántos jóvenes hacen lo que les da la gana?
y atrasan todo y no pasa nada. Es que ahora mismo estamos en un país que está desorientado. Mira, yo me estaba acordando precisamente cuando se hablaba del informe de Beveridge y de cuándo se piensa el estado de bienestar. En el año 43 ni siquiera sabían los ingleses si iban a ganar o perder la guerra contra los nazis, ¿no? Es decir, no fue en un momento, dijéramos, fácil, ¿no? Se ganó la guerra a los nazis, volvieron cantidad de chavales del frente y una sociedad muy destruida tenía que ponerse las pilas y empezar para arriba, ¿no? O sea, yo creo realmente que muchas veces las cosas buenas que tenemos empezaron por algo muy pequeño. O sea, yo pienso, por ejemplo, en el sistema de pensiones, ¿no? Fijaros, ¿qué es el sistema de pensiones? Es que tú crees que el Estado va a ser capaz de conseguir que cuando tú seas mayor, unos jóvenes trabajen para sostenerte. Porque tú puedes pensar que tú has cotizado durante toda tu vida y que ese dinero se ha guardado. No es así. Ese dinero ha sido para pagar a los jubilados de ese momento. Por tanto, cuando tú generas derechos en un sistema de pensiones, es casi una fe religiosa. Es como creer en lo que no se ve, ¿no? Tú crees que Escrivá, o el que sustituya a Escrivá, va a conseguir convencer a las siguientes generaciones de gente joven. Sin embargo, es un elemento fundamental de la cohesión social de este país. ¿Y cómo empezó? Pues por pequeñas cajas de gremios, por pequeños seguros de experimentos, dijéramos, muy pequeñitos, y finalmente hemos sido capaces de algo tan bonito como eso, ¿no? Como que te pasas toda la vida poniendo el común y además con solidaridad, ¿no? Que si una persona tiene un accidente y solo ha cotizado un día, esa persona va a tener una pensión de incapacidad porque dijéramos, no depende de lo que haya cotizado, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, a veces, cuando miramos hacia atrás y vemos lo que hemos sido capaces de hacer, en muchos sentidos, podemos tener un poco más de ese optimismo que se reclamaba antes, sabiendo que, como dices tú, que es muy fácil decir esto a veces cuando te va bien, ¿no? Cuando no te va tan bien, pues hay que seguirlo diciendo, porque realmente yo creo que la solución o la salvación solo la vamos a tener colectivamente, ¿no? Realmente cada uno por su cuenta no va a tener ninguna salvación. En ese sentido, es verdad que, como tú has señalado, hay muchos problemas y muchos malestares que están atenazándonos, pero yo por lo menos a veces me sirve un poco esa sensación de decir, oye, fíjate que si les hubiéramos dicho a nuestras abuelas, abuelos, bisabuelas y bisabuelos, cómo iba a ser el sistema de pensiones en el año 2023, quizás nos lo hubieran creído. Quizás hubieran dicho, no, eso no es posible. No, está funcionando, ¿no? O sea, las personas pueden vivir una vida razonablemente digna con una pensión de viudedad o de jubilación, y eso me parece, yo que he vivido en países donde eso no es así, me parece un gran logro, me parece que algo a defender y a valorar, ¿no? Y intentar descubrir cómo hemos llegado ahí, ¿no? Cómo hemos llegado a veces a ser como capaces de mirar a lo colectivo y de empujar y arrimar un poco el hombro, ¿no? Matilde, ¿querías añadir algo a la pregunta? Según te escuchaba, me acordaba de otra voz femenina que no identifiqué, que hablaba de las prisas. ¿Os acordáis antes? Sí, estaba por allí, sí. Bueno, yo creo que Fernando te ha hecho una reflexión sobre, bueno, la sociedad justa, ¿no? Quiero decir que tenemos que colectivamente trabajar por una sociedad justa. Yo creo, te recomiendo que no te compares con otros. En tal caso digas, este lo necesitaba más que yo. Sí, es que eso te va a hacer más feliz. Este lo necesitaba más que yo. Y luego es verdad que hay una serie de valores que incluso vienen, lo decías tú, me parece, Alberto, de pensamiento, o Fernando, de épocas anteriores. Yo soy nieta de una campesina asturiana que nunca se pensaba que iba a tener estado del bienestar, pero en nuestro pueblo había economía de trueque y había total solidaridad, y no se quedaba así su caldo de la buena gallina quien cogía una gripe, una enfermedad, y así iban construyendo, ¿no? Y como mucho había un médico en el pueblo más grande que todo lo mejor cuando tenía que venir a hacer una visita, y luego teníamos esos maestros y esas maestras que venían casi de la época de la República, que decían que pasaban más hambre que cualquier campesino y que por supuesto estaban invitados a comer y a cenar. De esa mentalidad hemos pasado a otra con muchos derechos, e insisto, hay que tener también responsabilidades, y nosotros mismos también tenemos que aprender a que no
Me acuerdo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Si es que ya nadie ha hecho sumas teológicas, solo él, ¿no? Y se creyó que había arreglado el mundo completo, había hecho una cosmovisión con todas las miradas poliédricas posibles. No, uno se cuida la prisa, a lo mejor me está saliendo un rollo de psicóloga, pero uno se cuida un poco la prisa eligiendo. No podemos tener todo, eligiendo. Y uno se cambia, se cuida las angustias también diciendo, bueno, en los próximos 5 o 10 años me planifico alcanzar esto. Me frustraré de lo que no haya conseguido, pero a lo mejor para los siguientes 5 tengo que ajustar esas expectativas. Es decir, todo no es posible tenerlo y tenemos que ser capaces de ajustar eso un poco. Alberto. Estaba pensando... Alberto no está de acuerdo y me encantará que diga algo. Sí, estoy de acuerdo. Era solo un matiz. Dices, yo en los próximos 5 o 10 años me buscaré no sé qué. Yo creo que eso funciona mucho mejor si es en los 5 o 10 años nos buscaremos, ¿no? Perfecto, Es decir, totalmente porque, de acuerdo. Claro, de lo que estamos hablando es de una historia que lo que nos lleva es, claro, a que en un momento como este lo que no se puede no hacer es acción política, ¿no? Que es, claro, que es algo de lo que a veces cuesta hablar, pero que me parece que es absolutamente imprescindible. Lo del sistema de pensiones es un milagro, lo del sistema sanitario 3/4 de lo mismo. O sea, yo acabo de estar muy malito, me han metido en un hospital de altísima tecnología, le he costado más que el Ispasat al Estado español, ¿no? Es decir, y que he salido tan contento y perfectamente... claro, pero en este momento el sistema de pensiones y el aseguramiento sanitario corren un altísimo riesgo de pasar a ser, de pasar a convertirse en un negocio. Entonces, claro, lo que vamos a tener es que pensar qué es lo que podemos hacer para conseguir que esto no suceda, sino que suceda lo contrario, que suceda lo que estaba diciendo Matilde con respecto al cuarto pilar, ¿no? Y al tema de los cuidados a largo plazo, ¿no? Que sucedan el otro tipo de cosas. Pero si nos estamos quietecitos, a pesar del optimismo que predicamos todo el rato, me temo que lo que nos vamos a encontrar es con que estas cosas pueden ir desapareciendo, ¿no? Pueden ir desapareciendo porque se pueden convertir en fuente de beneficios que puede ser pues sumamente codiciada, ¿no? Creo que había otra pregunta ahí arriba también, me parece. De hecho, vamos a sintetizar la pregunta, ¿no? Lo que pregunta esta asistente es que en los colegios, ¿qué se podría hacer más para educar en valores a los jóvenes? Esa es la pregunta. ¿Qué respondemos? Desde la educación. Yo creo que educar es responsabilidad de todos. Cuidar es responsabilidad de todos, educar es responsabilidad de todos, intentar inculcar hábitos de salud más adecuados es responsabilidad de todos. Y en eso tenemos que trabajar colectivamente. Y de todas formas, yo insisto, a lo mejor los padres y las madres de hoy tienen unas jornadas más complicadas, todo lo que queráis. Pero el tema no es cuántas horas de atender, sino la calidad del tiempo que dedicas a un hijo. Y la calidad que dedicas a un hijo, niño o adolescente, está vinculada con la enseñanza al respeto al otro, a aprender constantemente, ponerse en los zapatos del otro, como dice el eslogan de ACNUR, para acompañar a los refugiados, ¿no? Es educar en que tú eres parte de los otros. No sé decírtelo de otra manera. 2 preguntas, ahí arriba. ¿Empezamos? No se escucha. Si puedes elevar un poco la voz.
¿De dónde sacamos el tiempo para cuidar del otro y para cuidarnos? ¿No? Volvemos a hilar con la pregunta que le hacían sobre las prisas a Carlos Javier, ¿no? Vuelve a ser un poco lo mismo. Yo- ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondéis? No, es que yo estoy un poquito sordo y se oye sí, sí, y entonces ¿Qué te lo me resumo? ha costado seguirlo a lo largo de las 3 intervenciones que ha habido, pero claro, yo creo que sí, que lo que estáis contando es una cosa con la que no creo que quepa otra cosa que daros la razón. O sea, lo que estamos es, claro, sufriendo el malestar que produce una sociedad en la que estamos viviendo, que es manifiestamente injusta, ¿eh? y que tiene exigencias a las cuales a veces es muy difícil y a veces imposible adaptarse, ¿eh? Entonces, lo que yo estaba diciendo antes es que, claro, si lo que nos damos es explicaciones de por qué en un momento determinado no somos capaces de aguantar que lo que hacen es autoinculparnos, pues la hemos hecho buena, ¿no? Entonces, la única cosa que cabe en una situación como la que acabas de pintar es pensar qué es lo que puedo hacer para intentar que esto cambie y pensar con quién puedo hacer esto y en quién me puedo apoyar. No me parece que quepa otra cosa. Y la pregunta vuelve a ser que cómo lo hacemos, ¿no? Y no sé si hay algo más que aportar, Fernando. No, quiero decir que es que realmente, si estamos hablando de los malestares sociales, pues eso es el malestar social, ¿no? Sí. Claro. Más que hablar. Y cuando... Es verdad. Matilde. No, es que quería concretar ese malestar. Es que está clarísimo que eso implica una corresponsabilidad en el mundo de la empresa, una corresponsabilidad de los sindicatos haciendo buenas negociaciones de convenios colectivos, recogiendo las realidades, implican unas políticas sociales que den acceso a solución de problemas, indica tener más barrio, más comunidad, indica todo esto que hemos estado hablando. Ahí te da la razón. ¿Qué ha dicho? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta porque tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta rápida. ¿No? No, me parece que ya no. Así que os voy a dar las gracias. Matilde Fernández, Fernando Fantova y también Alberto Fernández Lira. Muchas, muchas gracias. De verdad ha sido un lujo poder escucharos aquí. Un aplauso. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora yo cierro el día 1 de nuestra convención de Comunidad Clarian. Y para los que no nos conocen, Clarian es una empresa que ahora está en España, que estamos operatorio de 200 centros en 15 comunidades autónomas. Y hay 6.000 profesionales que trabajan en nuestra empresa aquí en España. Y bajo 5 marcas que son ITA, Consulting, Senior, Grupo 5 y Grupo 5 Cian. Exactamente 100.100 profesionales para tocar el tema de la vulnerabilidad. Y yo creo que es muy cerca, todo lo que hemos oído es muy cerca de lo que hacemos cada día. Yo creo que ha sido un día increíble, con una energía fuerte, muy positiva. Primero, quería agradecer a los ponentes del día, que sea Carlos, no sé si todavía está, pero Julia, Matilde, Alberto, Fernando, ha sido una fuente de información que a mí me ha gustado mucho. Yo quería solo destacar un punto, que es uno de Matilde, que yo soy, a nivel de trabajo, más un hombre de pequeños pasos. Me gustan ser los temas. Y lo que ha dicho Matilde, que se ha dicho, yo soy una política de los años 80, ha dicho política de las acciones positivas. De las acciones positivas. Actuar, no leyes, ha dicho actuar. Y así me ha gustado mucho. Es que nosotros aquí en esta sala, no sé si somos 300, 400, es que cada uno puede actuar. Y en nuestros centros, como Clarian, yo creo que actuamos cada día. Y yo realmente, a nosotros aquí nos puedes dar las gracias por lo que hacemos. Y yo creo que ha sido un día importante. Quiero también agradecer a los equipos de Clarian. Antes de la parte externa, había una parte de nuestra convención interna y hemos hecho
una presentación de 8 proyectos de los profesionales de cada centro que explican lo que hacen cada día con los usuarios, con los pacientes, con los clientes. Y yo creo que eso ha sido muy fuerte. Yo creo que después de un día así, yo creo que cada uno va a volver a casa, evidentemente, pero yo creo que es importante, imprescindible, reflexionar en el tema de los malestares sociales. Un día como esto, cada uno lo vive de forma diferente, pero eso nos ayuda, por lo menos a mí me ayuda para tener fuerza para implementar nuestro proyecto como empresa. Somos una empresa privada, eso sí, pero en un mundo muy social, psicosocial, el mundo de la vulnerabilidad. Y como empresa privada lo podemos hacer bien. Trabajamos con los ayuntamientos, con las comunidades y yo creo que tenemos muy buena reputación. Y eso porque todo lo que lo hacemos hoy, lo hacemos porque es nuestra pasión, nos gusta mucho y es por eso que nos levantamos cada día. Quería comentar también que es importante, es un detalle, pero el contenido de este día va a ser disponible, que espero que cada uno lo pueda hablar con su familia, con sus amigos, para que sea un mundo un poco mejor. Y yo creo que cada persona puede hacer algo. Y yo creo que mi última palabra es gracias a todos los que están aquí, porque hay otros que tienen un trabajo como otras actividades, pero tomar su tiempo de estar aquí con nosotros es muy importante. Yo creo que lo que hacemos, lo hacemos para la sociedad y para actuar bien. Entonces, gracias a todos y buenas tardes.